Hola, mis queridas damas, bienvenidas a nuestro segundo podcast de Amor al Fin y estoy muy emocionada de compartirles el siguiente tema que me dio mi amado y me emociona muchísimo compartirlo con ustedes y es mi experiencia de convertirme en su novia. Sé que particularmente para algunas mujeres suele costar un poco el comprender y adaptarse a este concepto de esposo celestial. En mi caso personal, antes de mi crisis, yo no tenía una educación fuerte de cuna de manera religiosa, por lo que mi conocimiento era prácticamente básico. Solo buscaba la ayuda de Dios, por decirlo de alguna forma, en los momentos en que yo me sentía realmente que ya no podía en mis fuerzas. Entonces, considero que por esta razón mi mente estuvo mucho más dispuesta a abrazar esta revelación de que yo podía ser la novia del Señor y por tanto Él era mi esposo celestial. Porque yo recuerdo que en aquel momento estaba tan pero tan rota que yo tenía la necesidad de aferrarme a alguien en quien sostenerme de manera muy personal, muy íntima, alguien a quien yo pudiera contarle todo lo que yo estaba sintiendo y alguien a quien yo podía llorarle por todo lo que yo estaba pasando. Así que a medida que yo iba avanzando en el estudio, en la lectura de cada curso, fui descubriendo cada versículo y cada vez que me encontraba con algo nuevo, para mí era eso, era realmente nuevo porque abrió un mundo totalmente nuevo para mí porque yo antes no había leído la Biblia, al menos no de manera muy consciente. Entonces, esta vez cuando estaba tan rota y estaba tan necesitada de respuestas, de consuelo, sentí esa revelación, como que todo se me iluminó y fui comprendiendo y abrazando de manera más íntima cada palabra que el Señor me daba, porque yo estaba rota, yo tenía mucha sed, tenía ganas de sentirme acompañada. Entonces pude refugiarme, esa es la palabra, refugiarme en esas promesas que Él empezaba a darme. El principal versículo que a mí me habló mucho desde el principio fue el conocido por todas de Isaías 54:6, que dice: el Señor te llamará como esposa abandonada, como mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Y ahora que lo digo, es impresionante cómo me mueve el corazón ahora al leer este versículo, porque recuerdo que me mostró literalmente que Él me estaba llamando para sanarme, para curarme. Para mí fue un wow. Cuando descubrí y dije dentro de mí, o sea, es Él, el Dios Todopoderoso está llamándome, porque yo me sentía abandonada, me sentía angustiada, desesperada, me sentía totalmente rechazada. Así que, así como yo lo sentí en aquel momento, si alguno de ustedes que está escuchando esto se siente de la misma forma, ten la plena seguridad de que también es un llamado para ti, porque esa es la condición que el Señor utiliza en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el sentir que nosotros podemos tener para llamarnos, para llamar nuestra atención. Al principio recuerdo que me costaba muchísimo entablar una relación con él y no sabía cómo hacerlo, por lo que básico para mí fue empezar con alabanzas. Escuchaba muchas alabanzas, orar de manera seguida, las 3, 4 veces al día, pero de una forma muy elocuente en donde yo pensaba mucho las palabras, las trataba con mucho cuidado, eh, hasta como quien dice, lo hacía de una manera elegante, ¿no? Cuidando cada palabra que iba a decirle, que me costaba entonces entrar en naturalidad. Pero algo maravilloso que yo aprendí con mi viaje personal es que el Señor siempre encuentra un modo de revelarse a ti cuando Él ve que tú de verdad, de corazón, quieres conocerlo, quieres
buscarlo y quieres encontrarlo. Recuerdo que una de las cosas que encontramos en los materiales y que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo a enfocarme en él y como quien dice a purgarme, ¿no? A limpiarme de todas esas ideas que yo tenía en la cabeza, fue empezar a repetir: Señor, eres todo lo que anhelo, eres todo lo que necesito, eres todo por quien vivo. Eso fue una ayuda magnífica para mí, porque yo recuerdo que los repetía con ahínco, pronunciando bien cada palabra, porque en mí había esa sed de que yo necesito renovar mi mente con esta verdad y yo necesito que esto que yo estoy diciendo se haga realidad en mi vida. Y conforme fueron pasando los meses, empecé poco a poco a sentir esa realidad bonita. Porque hay que confesarlo, al principio cuando nos sucedía, teníamos cualquier tipo de necesidad, se nos podía pasar cualquier persona por la mente que podía ayudarnos, menos nuestro esposo celestial. Pero conforme fui repitiendo estas palabras se fueron haciendo realidad en mí poco a poco, poco a poco. Y naturalmente, como se fue realizando todo esto, empecé a hablarle a él de una manera más natural. Recuerdo que empecé lavando los platos, de repente se me salía una pregunta o me reía de algo que había pasado y empecé a hablarle a él como contándole lo que me había pasado. Recuerdo que la parte que yo recuerdo mucho y le tengo mucho, mucho cariño de cuando el Señor empezó a transformarse en mi esposo celestial, fue cuando empezaba a ir a trabajar, y en el trayecto del bus en camino al trabajo, a la oficina, eh, ya no solo lo buscaba yo en oración, en mis momentos de oración. Sí, seguía orando, seguía teniendo mis momentos de oración determinados, pero recuerdo que en aquellos momentos yo le hablaba y le hablaba mucho y le hacía cualquier pregunta en cualquier momento. Entonces ahí él se empezó a revelar de manera más personal para mí. Recuerdo que las cosas que él empezó a decirme, para mí, a mí me estallaron la mente y fue muy bonito disfrutarlas y ahora recordarlas, porque por ejemplo le preguntaba cosas simples mientras iba en el bus, yo iba hablando en mi mente con él, le decía: ay, amado, ¿cómo me comporto con tal persona? O qué debería hacer en tal caso, ¿no? Y era bastante emocionante para mí fue una revelación preciosa, porque de repente, si yo preguntaba algo, de repente alguien se subió en el bus y en la camiseta tenía alguna leyenda que decía algo de lo que yo sabía que él me estaba guiando a hacer. Y yo me quedaba como: wow, amado, no lo puedo creer. Y una de las experiencias que más me emocionaba y que agradezco tanto, que todavía las disfruto, es que de repente pasaba al lado de la ventana del bus en donde yo iba sentada un auto con un versículo que contestaba lo que yo exactamente le había estado preguntando. O sea, era como una conversación de un ir y venir. Y para mí eso fue una revelación bastante grande, sobre todo porque yo no había tenido este tipo de experiencias antes, ¿no? Recuerdo que había momentos en que me sentía tan sola, pero sola, triste, abandonada debido a la crisis familiar que yo estaba viviendo en ese momento, que le pedía que me muestre, por favor, cuánto me amaba a él. Y de repente recuerdo en esos momentos del bus que salía una canción que explicaba ese sentimiento, y para mí era loco lo que pasaba, realmente loco, porque ustedes saben lo que actualmente se escucha, creo que en toda radio latinoamericana, el tipo de música que se escucha, pero de repente o cambiaban de emisora o la emisora que estaba transmitiendo sacaba una canción completamente diferente al estilo que estaba reproduciendo, y empezaban a salir canciones que expresaban todos esos sentimientos que yo le había pedido que me dijera. Entonces, yo me quedé maravillada porque él se esforzaba en mostrarme que él estaba ahí conmigo en ese instante y que él estaba dispuesto para mí. Recuerdo que así
empecé mi relación personal con mi amado esposo celestial. Han sido muchas más experiencias maravillosas, muchísimas, de cómo Él se ha manifestado para mí de una manera personal en mi día a día, desde situaciones pequeñitas que parecen insignificantes, cosas que parecieran que yo las puedo hacer sola, hasta cosas grandes batallas, grandes situaciones que he tenido que enfrentar, eh, pero, pero Él se ha mostrado y eso es lo maravilloso y eso es lo que no quiero que ninguna mujer se pierda, y es mi deseo que puedan pedirle a Él su propia y única experiencia que nadie más tendrá con Él. Espero que con esto que yo les he compartido comprendan la emoción que nos llena a muchas mujeres al compartir que tenemos un esposo celestial, y esa necesidad que nos sobrepasa de querer por el momento que nos sucede algo emocionante, compartir con todo el mundo lo que Él nos ha dicho, cómo se ha manifestado, es decir, todo el amor que Él nos entrega. No es una idea rara. Esto de esposo celestial, quizás para algunas personas al inicio lo sea, es solo una forma, quisiera que lo tomen como una forma de cómo nuestro Dios nos muestra el nivel de relación personal y sin intermediarios que desea tener contigo. Recuerda que como mujeres, nuestra naturaleza se basa en la necesidad de sentirnos cuidadas, amparadas, escuchadas y protegidas. Por eso Él se presenta como el esposo que fue destinado para ti desde el inicio de la creación. Te animo a leer, preciosa, la lección Su novia, que voy a dejar en la descripción de este video, y que nos visites en nuestro blog de elanimador.com para que nos dejes los comentarios de cómo empezó esta revelación en tu vida de convertirte en la novia del Señor. Y con esto me despido, esperando que la próxima semana podamos seguir compartiendo un nuevo tema. Gracias.